Pues nada, ya veo que algunos habéis resistido a la pereza de la siesta y del horario, o sea que nada, gracias por estar aquí. Estamos segurísimos de que os va a compensar la tarde y de que esta mesa va a ser súper interesante, tanto más que como cualquiera de las que han pasado esta mañana. Dentro de esas tres partes en las que habíamos estructurado la jornada de hoy, la primera, colaboración con América Latina a través de No Hábitat, la segunda, colaboración con América Latina a través de las universidades. Llegamos a la tercera parte de la jornada, que es la colaboración con América Latina a través de lo que para nosotros es un referente, que es la revista Ciudad y Territorio. La revista Ciudad y Territorio, con una antigüedad de más de 50 años, es una revista científica en la que hemos tenido o que nos ha ofrecido la oportunidad de conocer mucho de lo que se está haciendo en América Latina, precisamente gracias a los expertos y a aquellos interesados que han querido en su momento publicar a través de esta revista. En este marco es en el que se va a desarrollar esta tercera mesa de la jornada, que va a moderar mi compañero Eduardo de Santiago, y al que le agradezco su colaboración, su esfuerzo y su trabajo siempre, porque no sabéis qué profesional es en todo lo que emprende. Nada, mejor presentas directamente tú. Pues nada, espero que sea interesante esta vez. Muchas gracias, Sonia, por la presentación. Me voy a sentar para que nos puedan ver los asistentes online. Bueno, esta tercera sesión del día, que dedicamos a procesos urbanos, vivienda y políticas habitacionales en América Latina, recoge un poco algunos artículos de un próximo número que vamos a dedicar en la revista Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, precisamente al tema de ciudad, urbanismo y vivienda en América Latina. Será el número que salga próximo, esperemos que antes de Semana Santa, porque está ya en imprenta. Bien, este número lo hemos organizado dando un poco continuidad, ¿no?, a la relación de la revista con Latinoamérica, ¿no?, que ha sido pues un poco desde su origen, ¿no? Hemos publicado históricamente varios números monográficos dedicados a países de Latinoamérica, pues por ejemplo a Brasil, por ejemplo a Cuba, que yo recuerde ahora. Pues tenemos un porcentaje bastante importante, yo diría casi cercano al 40% de lectores de Latinoamérica, y también una importante contribución de autores latinoamericanos. Este número pues se enfoca teniendo en cuenta que América Latina es el continente más urbanizado del planeta, que en la actualidad la población urbana llega al 80%, y la proyección es que llegue casi al 90% en 2050, ¿no? Por lo tanto, es el continente urbano por excelencia, ¿no? Y como hemos visto esta mañana, hay una gran diversidad contextual, ¿no? Cada país es muy diferente de los otros, aunque haya temas y retos que sean compartidos, ¿no? Y un poco eso es la temática de fondo que quiere abordar la revista, centrándonos en dos aspectos fundamentales. Por un lado, lo que son los desafíos o los retos tradicionales de las ciudades latinoamericanas, ya desde la segunda mitad del siglo XX o el último tercio del siglo XX, y un poco lo que son los nuevos desafíos. Entre esos retos digamos, o desafíos más tradicionales, algunos hemos visto esta mañana, ¿no?, pues son esos importantes procesos de crecimiento urbano y concentración de la población en torno a las ciudades como consecuencia de las sucesivas crisis económicas, también políticas, procesos de inestabilidad, guerrillas, etcétera, que han estado detrás, ¿no?, explicando esos procesos de migración del mundo rural a el mundo urbano, ¿no?, de las personas que van a buscarse una mejor existencia en las ciudades, ¿no? Esos procesos de migración tan intensa y de urbanización tan acelerada
han producido un desbordamiento en la capacidad de las administraciones para intervenir, ¿no? Y han dado lugar, ¿no?, a esos procesos informales, ¿no?, que constituyen una realidad muy importante en todas las ciudades latinoamericanas, ¿no? En unos países más que en otros, pero esa dualidad de ciudad formal y ciudad informal la encontramos en casi todo el continente, ¿no? Bueno, la informalidad significa básicamente, ¿no?, un acceso por ocupación a la propiedad del suelo, ¿no?, lo que son las tomas de tierra, ¿no?, y después un proceso de autoconstrucción, ¿no?, de cada familia de su vivienda, ¿no? Esa proliferación de asentamientos también, como veíamos esta mañana, de asentamientos informales, ¿no?, pues supone problemas de precariedad, de vulnerabilidad frente a los riesgos naturales y también problemas de segregación espacial, como veremos, ¿no? Muchas de estas ciudades son ciudades muy desiguales y altamente segregadas, ¿no? Esos son los retos, digamos, más bien tradicionales o históricos, a los que recientemente se han venido a añadir nuevos desafíos que queremos también explorar en estas ponencias y en este número de la revista. Esos nuevos desafíos, algunos son sociodemográficos, por ejemplo, el envejecimiento de la población, los cambios en la estructura de los hogares, se ve una reducción del tamaño familiar, al mismo tiempo que un incremento de la diversidad de formas de convivencia y de diversidades también intrafamiliar. También aspectos que se han mencionado esta mañana, ¿no?, el impacto creciente del cambio climático y el incremento de la vulnerabilidad ambiental, ¿no? En esos asentamientos precarios, pues obviamente son más proclives a que existan estos riesgos, como pueden ser de inundaciones, de corrimientos de tierras, etcétera. Bien, pero también otro desafío, que es un desafío global y que también tenemos aquí en España, es el incremento de los precios de la vivienda, ¿no? También los mercados inmobiliarios en Latinoamérica están sufriendo estos incrementos del precio de la vivienda y se está produciendo se está dificultando el acceso a la vivienda en propiedad, de manera que está habiendo un incremento notable de familias que están alojándose en régimen de alquiler, ¿no? Y eso también pues tiene una problemática que se analiza en algún artículo de la revista y que obliga a hacer un rediseño de las políticas públicas habitacionales, ¿no? Porque las políticas tradicionales pues, han ido dirigidas, como veremos ahora, o bien al mejoramiento barrial, ¿no?, a la regeneración urbana de esos asentamientos informales, precarios, o bien a la provisión de vivienda pública o a facilitar el acceso a la vivienda en propiedad a las clases medias, ¿no? Bueno, esas políticas tradicionales, más o menos exitosas, ¿no?, pues se ven ahora necesitadas de una reflexión complementaria. Y luego otro tema que está siempre presente, que también veremos, es el tema de la gobernanza, ¿no? Se nos hablaba esta mañana, ¿no?, que bueno, una cosa son los marcos legislativos que pueden ser más o menos correctos, más o menos adecuados desde el punto de vista teórico, pero luego está, ¿no?, la parte del desarrollo institucional, ¿no?, y la efectividad en la aplicación de esos marcos normativos, ¿no? Es necesario seguir desarrollando instrumentos de planeamiento, herramientas de gestión, etc. Bueno, con todas estas ideas en mente, el número lo hemos organizado en 5 secciones. Una primera es Urbanismo y Ciudad en Latinoamérica, en la que están las 3 ponencias que hemos visto esta mañana. Es un poco donde se analiza la legislación urbanística en Latinoamérica. Después tenemos una segunda sección
sobre políticas de vivienda y estrategias de regeneración urbana o mejoramiento barrial, ¿no?, para la formalización de esos asentamientos informales, en las que se analizan casos como Santiago de Chile, que tendremos ahora a Marisol, a quien ya invito a subir al estrado. Tenemos también un análisis de las políticas habitacionales de las grandes misiones en Venezuela. Tenemos también un análisis de distintos casos de regeneración urbana. Una tercera sección que denominamos de producción del espacio y dinámicas de crecimiento en las ciudades latinoamericanas, con distintos casos, ¿no?, tanto de producción informal como formal. Una cuarta sección sobre vivienda y dinámicas del mercado inmobiliario en América Latina, donde examinamos casos de como Bogotá, Concepción, en Chile, Medellín, etcétera. Y una última sección, ya terminando en la escala de la vivienda, dedicada a habitabilidad, tanto en la vivienda como en el tema del espacio público y el diseño del espacio público. Eso es un poco el número monográfico y hoy vamos a hacer un pequeño repaso a algunos de esos artículos para abordar estas temáticas. Tenemos en primer lugar a Marisol Brito, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos va a hablar de medio siglo de política habitacional en Santiago de Chile. Tenemos también a Claudia Acosta, a quien también invito a subir a la mesa y a acompañarnos, de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, que nos va a hablar un poco de planeación y exigencias e incentivos a la vivienda social, experiencias y debates en Colombia y Brasil. Tenemos también aquí en la sala a Luisa Botero Arbeláez, también invito a subir, actualmente en la Universidad Politécnica de Madrid, que nos va a hablar de dilemas, desafíos y perspectivas de la regeneración urbana en distintas ciudades latinoamericanas. Y finalmente tenemos online a María Agustina Fritz, del CONICET, el Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a hablar de los patrones de crecimiento de dos ciudades argentinas, de dos áreas metropolitanas, en concreto de la de Mendoza y la del Gran Buenos Aires. Y también tenemos a dos compañeros colombianos, Jensi Contreras, que es politóloga, doctora en estudios urbanos y ambientales en ciencias políticas y especialización y maestría en planeación urbana y regional, y directora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, y a César Ruiz Rojas, que es profesor asociado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, que nos hablarán del artículo que han escrito sobre dinámicas y valor inmobiliario en la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca. Bueno, pues hecha esta presentación, yo ya doy la palabra a los ponentes, vamos a seguir el orden previsto y comenzamos con Marisol. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y también el proceso amable que hemos tenido de aceptación de los artículos para la revista. Hoy voy a hablar sobre medio siglo de política habitacional en Santiago de Chile y cómo la acción estatal, y me voy a adelantar a las conclusiones, ha reproducido la segregación residencial y la desigualdad social. Esto es parte de mi tesis doctoral, es el primer resultado que tengo, que tiene que ver con el estudio más bien institucional de las políticas habitacionales. Después tendrá una parte de espacio, cómo estas políticas habitacionales han afectado en el espacio, y luego ya uno que tiene que ver con condiciones de vida de las familias. No sé si para ir pasando. Funciona. Sí. Solo para dar un contexto, porque creo que es súper necesario, entendiendo que somos muchos los países que conformamos América Latina,
Durante la segunda la segunda parte del siglo pasado, nosotros sufrimos un proceso de dictaduras militares la presentación, que transformaron los patrones del Estado y también de las ciudades de América Latina. Y en Chile fue un caso bien paradigmático porque, como todos saben, se instauró una dictadura que redefinió el papel del Estado de un Estado de bienestar a un Estado subsidiario. Y en ese sentido, todos los que se consideraban derechos, como que tenían responsabilidad el Estado de garantizar, se transformaron en un bien. Y en ese caso, y irme directo al punto porque el resto lo podrán leer en el artículo, la vivienda dejó de concebirse como un derecho que el Estado tenía que garantizar y para transformarse en un bien que se tenía que conseguir con el esfuerzo de cada familia, con un apoyo del Estado. Y en ese sentido, esta nueva ideología implantada tenía dos supuestos. La primera, que la entrega de un subsidio habitacional, que ya voy a explicar de qué se trata, generara una oferta adecuada de vivienda en un momento en que había mucha migración de campo a ciudad. Y además que la entrega de una vivienda en propiedad pudiese mejorar el bienestar de las familias para pasar a tener como una especie de ascenso social en su vida. En ese sentido, el modelo se estructura en un Estado que se transforma en un pagador, es decir, financia la demanda mediante un subsidio habitacional que es una transferencia de capital a las familias. La familia pone un ahorro y luego el mercado privado se preocupa de dotar a las familias de una vivienda y esta vivienda es en propiedad. Y por lo tanto, las constructoras, las entidades de gestión inmobiliaria, las productoras lo que hacen es recibir los recursos, comprar los terrenos, diseñar, generar la demanda y construir la vivienda. El objetivo del artículo tiene como principal objetivo en estudiar cómo durante casi medio siglo de política habitacional, a pesar de que existe un discurso hacia la integración social, donde pasamos de una dictadura a una democracia y además de gobiernos de izquierda y de derecha, se ha mantenido una misma lógica de modelo. Y lo primero que se trata el artículo, voy a pasar rápidamente dado el tiempo, es que para hacer un análisis temporal de lo que ha ido pasando, lo que hice fue dividir los 50 años de política habitacional en 5 periodos. Estos 5 periodos están divididos en ciertos sucesos, tanto de crisis económicas, procesos políticos y cambios a la política habitacional que fueron transformando y consolidando este modelo a lo largo de los 50 años, a pesar del discurso de integración social. Podemos ver los primeros 2 periodos que fueron en dictadura militar y los segundos 3 periodos que fueron en transición democrática, donde desde el primer programa de subsidio habitacional, que fue el año 1973, hasta el día de hoy, 2024, se sigue usando el mismo modelo de subsidio habitacional y ahora mucho más externalizado, es decir, antes el Estado construía, hoy día no hay nada que haga el Estado más de pagar. Y además entendiendo que hay un contexto donde todavía tenemos la misma constitución de dictadura, que no ha podido ser cambiada a pesar del estallido social del 2019. Entonces, a partir de ese análisis temporal, lo que hice fue tomar las 5 dimensiones que forman parte de la política habitacional entendida como programas habitacionales regidas por decretos supremos y reglamentos. No hay una política como un plan director o un plan regulador o sea, una política nacional de desarrollo urbano, sino que son programas habitacionales que se rigen por decretos. La idea es analizar la política habitacional en base a 5 dimensiones. Primero, ¿a quién está dirigido? La segunda es qué tipo de acceso tienen las familias con respecto a la tenencia de la vivienda, cómo ha sido la financiación, es decir, cómo se estructura la parte financiera del subsidio habitacional, cuáles son los actores que gestionan el subsidio habitacional y cómo esto se ha distribuido especialmente durante los 50 años. Y aquí brevemente las conclusiones, porque esto ya lo van a poder leer con detención en el artículo. Las grandes conclusiones tienen que ver con que existe una continuidad estructural en la política habitacional chilena. En términos de población destinataria, en un comienzo la dictadura trató
su primer programa de subsidio, que fue en 1978, la marginalidad urbana, es decir, erradicar los campamentos que en ese momento en Latinoamérica estaban siendo un factor común, para llevarlos de las zonas de mayores beneficios a las periferias. Y luego de eso hubo una focalización y una segmentación de la población en base a recursos. Es decir, hoy día se dividió la población en quintiles y hoy día el subsidio habitacional tiene foco en los grupos vulnerables, pero hoy día en el último tiempo también se han hecho programas para sectores medios, dado que también existe una evolución en términos de precios de mercado, que ya finalmente el Estado ha sido incapaz de abordar todo el déficit habitacional, que en algún momento bajó, pero hoy día volvió a más de 800.000 o 1.000.000 de viviendas. En términos de forma de tenencia, básicamente desde el año 1978 solo hay una forma de acceso, que es la propiedad privada. En el último tiempo hay un porcentaje muy pequeño de subsidios al alquiler que duran solo 3 años, que es una ayuda. Por lo tanto, hay una hegemonía de la propiedad privada. En términos de financiación, antes se conformaba en un subsidio estatal, es decir, una transferencia de capital a las familias, más un ahorro, más un crédito hipotecario. Y hoy día lo que se ha hecho es que el crédito hipotecario sea opcional y por lo tanto el Estado financia casi el 100% de la propiedad privada. Además, hay una serie de incentivos a las constructoras con préstamos con intereses a su medida para que puedan construir de mejor manera, o más rápido, o mayor cantidad. Y hay 0% de parque público. Y con respecto a los actores, y esto para mí genera como el punto más importante de consolidación del modelo, es que pasó de ser un modelo mixto, donde el Estado diseñaba y se licitaba la construcción, a ser un modelo 100% gestionado por privado. Es decir, se organiza la demanda, se diseña, se gestiona el suelo, se compra el suelo y luego se entrega la vivienda privada con los beneficios hacia las constructoras o las entidades de gestión. ¿Cómo se ha distribuido la cantidad de viviendas? Esto es solo en la región metropolitana. La región metropolitana de Santiago de Chile concentra el 50% de la población de Chile, o sea, casi 8 millones de personas. Y se ha construido en los 50 años de esta manera. Como podrán ver, hubo un pic al momento del retorno de la democracia, luego una crisis que tuvo que ver con temas de calidad de la vivienda y otra vez nuevamente ahora hay un pic con un plan de emergencia habitacional porque el déficit habitacional ha subido. ¿Y cómo se ha distribuido? Bueno, voy a pasar a la siguiente que se ve un poco mejor. Esta es la mancha urbana de Santiago. Los manchones más negros son donde hay, esto es años de escolaridad. No tenemos, por censo 2024 no tenemos, o sea, temas de, ¿cómo se llama? Distribución socioeconómica, sino porcentaje, o sea, años de escolaridad por jefe de hogar. Toda la parte más negra es la cantidad, o sea, los lugares que se llama el cono de alta renta, donde hay mayor cantidad de años de escolaridad y el resto donde hay menos. Y podrán ver cómo se distribuye la vivienda social, básicamente en la periferia donde hay menos años de escolaridad. Y los puntos azules, que es este discurso de programas que van hacia la integración social, es decir, un mix social, se están distribuyendo exactamente en los mismos lugares que se distribuye la vivienda social. En términos de conclusiones rápidamente, existe una continuidad política. El modelo de subsidio ha demostrado una notable continuidad, está trascendiendo temas de crisis económica, crisis política, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda. Existe una continuidad estructural, que a pesar de los discursos, o sea, que hay un discurso de integración social, finalmente los fundamentos se han consolidado desde la dictadura militar. Existe una extra privatización de la vivienda pública. La vivienda es un bien que se pone en el mercado y por lo tanto lo que ha pasado es que esto pasa en todas las ciudades de Chile, pero Santiago de Chile es como el icono, existe una extremada residencial hacia las periferias. Muchas gracias, intenté mantener el tiempo. Muy bien, muchas gracias por ajustarte al tiempo. Damos la palabra a Claudia.
Hola, bueno, ya me presenté por aquí, entonces voy a comenzar mi presentación directamente. Yo propuse hablar de la política de vivienda, otra mirada a la política de vivienda comparando Brasil, Colombia y Brasil, que en esta política son comparables. O sea, cada uno tiene sus particularidades, ¿verdad? Por la mañana vimos un poco más sobre la estructura jurídica colombiana. De la estructura jurídica de Brasil solo logré contarle a Eduardo un poquitito, pero pues de todos modos las iniciativas se parecen un poco, ¿no? Voy a ir mirándola aquí, la presentación, no pasa nada. Aquí la tengo abierta. Ya está. Bueno, yo le puse este nombre que se llama Planeación y Exigencias e Incentivos a la Vivienda Social intencionalmente. ¿Por qué? Porque yo quiero centrar el debate en la relación o falta de relación entre la planeación como instrumento que tenemos para definir o un poco orientar cómo se hace nuestra ciudad, ¿verdad? Y la necesidad de vivienda social. En el caso de Colombia hablamos de exigencia o de obligación por mandato legal inclusive, y en el caso de Brasil hablamos de incentivos. Entonces por eso lo puse en el título un poco para llevarlos en paralelo con esta discusión. Yo trabajo en un centro que se llama FGV Cidades, que es un centro de investigación aplicada de política pública en Brasil, en Sao Paulo, y buena parte de esta investigación es como una herencia de cuando terminé el doctorado, que trabajé sobre vivienda social y que he tenido la posibilidad de, digamos, de darle continuidad un poco desde el centro y un poco desde la cátedra UNED Instituto Lincoln, de la que hablamos en la sesión anterior. Bueno, la falta de vivienda social adecuada es un problema estructural, pero ese problema se hace más complejo y se hace más profundo cuando tienes desigualdades cruzadas, ¿no? O sea, en países que son más iguales en términos socioeconómicos también necesitas política de vivienda social, ¿no? Siempre hay una parte de la población para la cual es difícil pagar la vivienda social, la vivienda. Y si, por ejemplo, los precios de suelo se suben mucho, pues hasta la clase media se ahorca, ¿cierto? Y es un obstáculo al desarrollo y eso, digamos, son como motivos fundamentales para que, digamos, el gobierno sí debe intervenir en esto. Hay otros problemas que el gobierno, a pesar de ser problemas, el gobierno no va a intervenir y serán resueltos por los actores solitos, digámoslo así. Pero este es uno en el que el gobierno interviene. Bueno, desde el punto de vista económico entendemos que este problema de la falta de vivienda social tiene que ver con problemas en el funcionamiento de los mercados de tierra y financieros. El modelo que Marisol acabó de contar, que es el modelo que hemos replicado en América Latina por décadas, es un modelo que está tratando de atacar el segundo, el mercado financiero, ¿no? Porque en general no hay oferta de crédito para familias de bajos ingresos. Y con la planeación tratamos de atender el primero, que son los mercados de tierra, o sea, cómo estás interviniendo en ese problema, ¿cierto? De hecho, a la falta de vivienda social le llaman en inglés un missing market, que es el problema de un mercado desaparecido. Es decir, si no hacemos acciones y estímulos e intervenciones, o sea, hay diversas herramientas, no se genera esa vivienda social, no la generan los mercados naturalmente. Bueno, la intervención pública para hacer aparecer la vivienda social en el siglo XX, esto es una cosa como súper por encima, ¿verdad? Podríamos gastarnos 2 días o 3 hablando de eso. En América Latina ha tenido como 2 vertientes de acción. Acciones financieras, que son las que han primado a partir de más o menos la década de 75-80, 1980 en América Latina, que tiene que ver con apoyar con recursos la capacidad de compra de las personas y al mismo tiempo apoyar el mercado para que el mercado genere las viviendas que necesitas. ¿En qué ha terminado esto? Desde grandes proyectos operarios, son proyectos habitacionales formales en el sentido de que tienen una licencia, fueron aprobados, etcétera, pero en general al margen de las decisiones de planeación. Es decir, cuando llegó dinero, haces un proyecto en general lejos porque son proyectos grandes y masivos y ese suelo libre solo está afuera, ¿no? Y medidas regulatorias. En América Latina, a pesar de que los marcos jurídicos urbanísticos más sólidos empezaron a nacer, el de Colombia fue como el pionero, que es de 97, y a partir de ahí venimos con una aprobación de leyes de suelo. Eso no significa que antes no hiciéramos planeamiento, sí lo hacíamos con otras bases jurídicas, ¿no? Y lo hacían las ciudades de forma, digamos,
Hasta entendías que tú decías, esta ciudad se parece más al modelo francés, esta ciudad se parece más al modelo portugués, esta se parece más al modelo español y así. Esas medidas regulatorias las vemos o las entendemos en el planeamiento, ¿cierto? Inciden en los mercados de tierra inmobiliario. En América Latina ha sido lenta la incorporación. O sea, nosotros, a pesar de que tenemos experiencias de planeamiento que ya tienen 60 y 70 años, digamos, que sea para todos o para todos los municipios es un trabajo lento, ¿no? Hoy por la mañana vimos Costa Rica o Perú, que son países que tienen poquísimas experiencias de planeación cuando ves como un todo. Y el foco ha sido históricamente en un instrumento que se llama zonificación, que es un instrumento muy específico que es el famoso plan de usos de suelo. Muéstrame el plan de usos de tu ciudad, ¿cierto? Y cuando vemos el plan de usos de la ciudad, históricamente no aparece la vivienda social. Es decir, hicimos un planeamiento que no incluye la vivienda social, ¿sí? ¿Qué significa? Que ese planeamiento fue un planeamiento de exclusión, es decir, la dejamos afuera, porque si tú no la incluyes y ella no aparece sola, pues la excluiste, ¿no? Entonces, lo que está debajo, digamos, también de nuestra segregación, que Marisol explicó de una manera máster en los minutos que tuvo, es que tienes una segregación que también está alimentada diariamente por la decisión de planeación. Y esto solamente para decir que la planeación simplemente no es neutra ante esto, sino que tiene un papel. A eso me voy a referir. Podemos imaginarnos un planeamiento urbano que tome un papel activo hacia lo positivo, ¿no? A incluir la vivienda social y frenar un poco esa segregación sistemática que tenemos o no. Bueno, en 2024, dentro de la cátedra, hicimos un libro anterior a estas publicaciones que discutimos, que se llama El Derecho Territorial y Urbano en América Latina. Y en ese libro le preguntamos a 6 países 2 preguntas. La primera era, ¿quién toma las decisiones o quién tiene la competencia para regular el uso del suelo? Y la respuesta mayoritaria, diría algunas excepciones, sobre todo en México y en Argentina, es que son los municipios. O sea, aquí la política de vivienda, si la vemos desde el planeamiento, también pasa por la decisión municipal. No es solamente si el nivel nacional nos lanzó dinero o no nos lanzó. Y si en ejercicio de esa competencia pensaban en vivienda social o no. Bueno, Colombia dijo que sí, Colombia tiene una exigencia de vivienda social y Ecuador dijo sí, pero no, porque está en la ley, pero todavía no la ha implementado. Entonces, vamos ahí. Eso nos permite concluir que hay una gran distancia con las decisiones de uso de suelo, ¿cierto? O sea, las decisiones de uso de suelo no conversan con el derecho a la vivienda. Bueno, pero el siglo XXI nos viene cambiando el panorama. A lo largo del siglo XXI vemos que diversos países están utilizando el planeamiento como estrategia para incidir en este problema de la vivienda social. Entonces, en México encontramos incentivos, en Colombia encontramos obligaciones, hay una diferencia importante en eso. En Ecuador encontramos obligaciones e incentivos, o sea, Ecuador sacó su ley después de Colombia y Brasil, entonces tú ves ahí. En Perú encontramos exigencia, pero no se ha desarrollado, es uno de los focos de debate continuo. En Bolivia me sorprendió, pero encontré exigencias en un municipio amazónico, muy interesante. Y en Brasil el camino ha ido por los incentivos. Es una excelente noticia, pero tenemos varios peros, ¿no? Entonces voy a hablar de eso. En Colombia esta ley, yo lo que quisiera resaltar es que después de esta ley de 1997, que es la ley marco, Bogotá hace el camino. No es el nivel nacional, es el nivel municipal que va haciéndole ajustes hasta que un proyecto inmobiliario, cuando va a hacer su proyecto inmobiliario, esté obligado a dejar 15 o 20% de ese producto residencial para vivienda de precio controlado, ¿cierto? Y ahí entonces yo dejo aquí solamente como esa evolución incluye principalmente a qué territorios le puedo aplicar la obligación y si se la puedo aplicar solamente a plan parcial, que es un conjunto de suelo más amplio, o si también se lo puedo aplicar al que pide una licencia individual, ¿cierto? Y entonces va ampliando en los dos sentidos. Bueno, en 2015, más o menos 15 años después de que iniciara la obligación, se hace un estudio que dice qué ha pasado con las viviendas. Y lo primero que el estudio se encuentra es que no sabía cómo calcular las viviendas porque no hay seguimiento a esta obligación. No hay una base que te la entregue el municipio en lista y te diga, generamos tantas viviendas. Entonces, la mitad del artículo se dedica a hacer una serie de caminos para llegar a 220,000 viviendas, ¿sí?
Es una cifra estimada que es bastante relevante. O sea, es mucha vivienda, ¿cierto? Y también encuentra una cosa que ya sabíamos todos y que era objeto de debate, y es que no se había regulado el destino. Es decir, no se había regulado al sector inmobiliario para que un porcentaje de su producción saliera con esta marca, digamos, pero no se había regulado quién podía comprarla, porque esto es vivienda privada, esto no es vivienda pública. Y entonces cualquiera de nosotros la podía comprar. Y entonces cuando quedó bien localizada, pues la compraron las personas de inversión, las que sabían. De hecho, el proyecto salía a venta y ya no tenía viviendas sociales porque han salido a muy buen precio, obvio. Esto es un sistema de subsidio cruzado aquí, entre usos de suelo. Bueno, en 2022 salió el nuevo plan de ordenamiento que Juan Carlos dijo que no se logró por consenso, sino por decreto, y establece una posición diferente para el gobierno municipal. Le dice, a usted le toca acompañar eso. Eso no es misión solamente del mercado, sino que usted tiene que, o sea, usted es el doliente de esto, ¿no? Y le da unas herramientas, una es la oferta preferente. Entonces, si sale un proyecto, el sector inmobiliario está obligado a decirle al municipio, salió el proyecto, tengo 100 viviendas, ¿me las quiere comprar? O sea, esa es una herramienta que implica que el gobierno tiene que tener el dinero acá, o si no, no la puede ejercer, ¿verdad? Le da preferencia para revisar y seleccionar, pero lo hace para mí, que eso es lo que yo más percibo aquí en esta investigación que llevo hace unos años, es quién es el responsable, ¿no? Entonces lo hace responsable de ese triple matching, que fue lo que Marisol estaba explicando un poco, entre la oferta, la demanda y el subsidio. Porque dice, usted, el sector privado, tiene que ofrecer. Los beneficiarios tienen que ser personas de tantos ingresos como máximo. Entonces tengo que organizar la demanda, como decimos técnicamente, pero además tiene que ponerse de acuerdo con el nivel nacional que da los subsidios para que esas personas de bajos ingresos tengan dinero suficiente vía subsidio para dar la entrada o la cuota inicial, ¿cierto? El monitoreo es difícil y el plan parcial sería mucho mejor para efectos de monitoreo y acompañamiento que licencia una a una, que es por donde se nos va buena parte de la ejecución en América Latina. Y después Brasil empieza el siglo XXI un poco más tarde, por ahí a partir de 2010, con mecanismos de incentivo. Entonces, en la planeación dice, sector inmobiliario no está obligado, pero si quiere hacer vivienda social en su proyecto, yo le doy un incentivo urbanístico, o sea, le doy mejores parámetros de uso, le doy más flexibilidad, le doy edificabilidad o no se la cobro y le doy incentivos fiscales, si quiere. Si no quiere, no pasa nada. Bueno, es un mecanismo que está presente en más ciudades de las que uno pensaba, es decir, el sector inmobiliario tiene apetito por eso, ¿cierto? Pero ¿cómo se regula? El incentivo es muy claro, pero el destino del beneficiario es muy opaco, ¿sí? Entonces uno observa también un desplazamiento de las funciones públicas que uno entendería que le corresponden al gobierno, al sector privado. Entonces, le doy el incentivo, reviso si tiene derecho al incentivo, pero el destino del beneficiario es problema suyo. Usted administre eso ahí inclusive y vea la elegibilidad. O sea que hay muchos vacíos de monitoreo nuevamente. Bueno, hace el año pasado, no, esto es 2025, se hace un estudio en el caso de Sao Paulo, que es como la pionera con este modelo, y todo, ya era un escándalo. O sea, cuando se hizo el estudio, esto ya era un escándalo del desvío de las viviendas sociales. Y una investigación se gasta todo este camino que ustedes ven aquí para determinar cuántas viviendas fueron. O sea, es diferente porque son sistemas diferentes, pero es parecido que no, el dato no existía, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que primero revisan cómo se hace el licenciamiento, después revisan la base de datos del licenciamiento, después dicen, bueno, y de esto aquí, ¿cómo hacemos el recorte? Y después hacen una serie de cruces para llegar a un dato. Y el dato es más o menos 100.000 viviendas en 10 años de vida de este incentivo, ¿no? Que es muchísimo también. O sea, 100.000 viviendas. ¿Quién las compró? Nosotros, los de la sala. ¿Le llegó a alguna persona de bajos ingresos o no le llegó? Bueno, no hay dato para encontrar eso. Obviamente, pues el escándalo ya era un escándalo hace rato de que se habían ido a inversión nuevamente, ¿no? Y abren la Cámara de Vereadores, que es como
Se me olvidó el consejo, no. El consejo municipal que se llama, o sea, los concejales, no, esto es un escándalo, ellos mismos lo habían regulado, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos en el legislativo y el otro es el ejecutivo, abre una investigación y dice, bueno, a ver qué pasó con esto. Y esa investigación incluye incentivos falsos, segregación, elitización, conexión, y va teniendo desdoblamientos porque además las viviendas son unidades vivas, o sea, las primeras que salieron al mercado en 2016 o 17, pues ya alguien las compró, ya alguien las volvió a vender, ya están en alquiler y algunas están en Airbnb, o sea, ¿no? Como cualquier desdoblamiento. Y el año pasado sacan en el medio de este escándalo, ya estoy terminando aquí, un decreto municipal diciendo, venga, le ponemos orden a esto y establece medidas y controles previos y posteriores, ¿no? Que es, digamos, España tiene mucha experiencia en estas medidas de control previo y posterior. Entonces, controla la producción, entonces el sector inmobiliario no lo dejo tan suelto, sino que me tiene que reportar, ¿verdad? O sea, cuántas va a ser, dónde van a ser, porque ni ese dato se tenía. En algunos casos el sector inmobiliario es corresponsable de verificar el perfil del comprador y también incluyen como unos controles a la circulación. Entonces, en el registro de la propiedad, al banco, si el banco va a financiar esa vivienda, pues revise a ver si es una persona de bajos ingresos o no. Y establece un régimen sancionatorio. Así termino esta presentación contándoles que la excelente noticia es que la vivienda entró a la planeación, la vivienda social. Sin embargo, tenemos miles de viviendas desviadas a inversión, que son las fake viviendas sociales. Tenemos un problema de matching por nuestro modelo de financiamiento habitacional y esa relación entre política de planeación y política de vivienda continúa desarticulada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sao Paulo, no es la Secretaría de Habitación quien está detrás diciendo, cuénteme cuántas unidades salieron para ver a qué beneficiarios se las entrego, sino que hay como un desajuste ahí. Y tenemos problemas de monitoreo y evaluación y control, pues serios. Y con esto termino, Eduardo, gracias. Muchas gracias, Claudia. Ahora vamos a pasar a Luisa Botero, que nos contará 4 casos, si no me equivoco. Las cosas a la vez, entonces vamos a ver cómo llevamos. Perfecto. Hola, bueno, soy Luisa Fernanda Botero, soy de Colombia, de Medellín especialmente, arquitecta. Me instalé en Madrid hace casi 5 años por el doctorado, a razón de un doctorado en la Politécnica, y este artículo hace parte de la investigación de mi doctorado, no es la totalidad de mi tesis, que la defendí el año pasado. Este fue un artículo que envió en el 2024 y agradezco a la revista porque era una exigencia importante para mi universidad poder lograr una publicación en una revista de alta clasificación. Bueno, vamos a hablar entonces de los dilemas, desafíos y perspectivas, bien ambicioso este título, de la regeneración urbana en la ciudad global latinoamericana. Esta investigación, especialmente esta parte de mi investigación, lo hago a raíz de un interés en revisar esos retos de una doble agenda casi imposible que tienen nuestros gobernantes, concentrada en atender, por un lado, las demandas de la ciudad global y del mercado de competitividad en el marketing de ciudades internacional, y por el otro lado, de disminuir la enorme brecha social que tiene pues, todas las ciudades de nuestra región. Y para hacer esta revisión de esa doble agenda y de cómo nuestros gobernantes se juegan pues todo en esto, algunos de una mejor manera que otros, y bueno, no voy a pasar por temas de corrupción, sino por temas de los buenos propósitos, en los que sí los hay. Para hacerlo me valgo entonces de la casuística de lo que algunos autores llaman y hemos llamado una nueva regeneración urbana en Latinoamérica, digamos un proyecto que es propio, que es auténtico, que es original, y que viene dándose a partir de 3 décadas, ¿cierto? Más o menos, y a partir de 3 décadas como una reconfiguración o recodificación de los planes de mejoramiento de barrios que vienen de los años 70.
Para llegar a este punto de esta regeneración urbana, de cuál es ese protocolo de esta nueva regeneración urbana integrada en Latinoamérica a partir de estos 4 casos, pues en mi investigación parto de un análisis crítico de la ciudad global. Pasemos muy rápido con la expansión neoliberal y los nuevos sistemas de gobernanza, donde se integran los intereses del Estado a los intereses de las corporaciones, en algunas ocasiones, en unas hibridaciones casi indistinguibles, donde se comienza a habilitar un urbanismo, si se quiere, inmobiliario especialmente y rentabilista. Y las ciudades entonces se enuncian en esta configuración de la ciudad global como las progenitoras de las nuevas identidades sociales e individuales, como las incubadoras de la economía planetaria, y donde se encarna el lugar puntual de esta dupla entre urbanización y uso del excedente financiero. Toda esta irrupción pues, de la ciudad global, que ya también la llevamos, digamos, desde hace más de 4 décadas, la estamos nombrando, entonces trae importantes paradojas como la de la masificación y vitalidad, la de vanguardia y competitividad, la de distinción y estandarización. Son imágenes que vemos en cualquier parte y ya casi todo lo singular se vuelve completamente genérico. Divulgación y mercantilización, hiperconectividad, activismo masivo, recodificaciones sociales y interactividad afectiva. Entonces, en algunos casos, ¿cierto?, la experiencia de la vida urbana a través de dinámicas de consumo y seguridad, estandarización de la cultura, contradicciones entre establecer un orden dominante a nivel mundial, a la vez que destacar de manera superficial diferencias particulares, maneras genéricas de ocio y consumo cultural, zonas marginadas y empobrecidas, rehabilitadas y que luego son gentrificadas, comercio de a pie fagocitado por grandes centros comerciales, especialmente visible en América Latina, donde en los 80, a raíz, por un lado, del modelo norteamericano de ciudad y la gran crisis de violencia, pues trae grandes estigmatizaciones del espacio público y entornos urbanos y se realza el espacio privado como el espacio de seguridad. Y creo que ya me centro en estas paradojas, que ya las he enunciado. No me pasa. Perfecto. Entonces, estas paradojas que podrían decirse hacen parte de la ciudad global occidental. Yo no me meto con la ciudad pues, con oriental de Oriente, pero sí de la occidental, del norte global y de lo que llamamos el sur global. Entonces tenemos una casuística ya de la ciudad global latinoamericana, ¿cierto? Que además de que está su agenda, digamos, de contradicciones con la que tiene que monitorear, encontramos unas manifestaciones o una representatividad en la ciudad global que está dada por 3 aspectos puntuales que me interesa resaltar. Una adaptabilidad manifiesta entre la resiliencia y la precariedad, ahí vuelve a haber una relación paradójica, una representatividad marcada por el mestizaje y con lo genérico que puede decir que es eso, de una representatividad en el mestizaje, y una estigmatización, que es un punto ya en el que nos vamos centrando, del espacio público debido a 3 fenómenos puntuales y particulares de nuestra región. Las formas precarias de subsistencia en el espacio público, donde hay una población que corresponde al 43% de la población en Latinoamérica, trabaja en lo que se llama actividades del rebusque, y el principal lugar de trabajo es el espacio público. Entonces la invasión pues, hace parte de esa estigmatización del espacio público. Los habitantes de calle, el espacio público es el lugar de residencia de muchas, de cientos y miles de personas en nuestras ciudades, y una inseguridad persistente que es bastante desigual en las diferentes zonas. Pues obvio, yo soy de Medellín, pues que me van a hablar de inseguridad en la calle, pero sé que hay otras ciudades, ¿cierto? No, siendo Medellín pues una ciudad donde hemos pasado crisis de violencia aterradoras, pero hay muchas otras ciudades en Latinoamérica que también atraviesan y ahora recientemente están atravesando esta misma situación. Aquí me puse a hablar y ya no pasé las imágenes. No doy con las 2 cosas a la vez.
Pero hablamos entonces también de, esto es importante, ciudad informal, pero a la vez pertenencia, ¿cierto? Esto tan paradójico también es ciudad informal, ¿cierto? Es esperanza, ciudad informal también es vecindad. Bueno. Entonces los desafíos de la región que no están, esto es importante, entonces estos desafíos no están especialmente conceptualizados en la fenomenología urbana contemporánea, que está especialmente, proviene de donde, de una divulgación de los nuevos protocolos del espacio público, desde las editoriales, desde la escritura, desde el pensamiento del norte global. Yo sé que hay mucho pensamiento y mucho diagnóstico de nuestra casuística, pero especialmente tiene una menor divulgación, está más en los anaqueles de universidades y claustros puntuales como estos, pero hay una gran divulgación en otros formatos editoriales en los que poco y bajo registro tiene nuestra casuística, y las grandes pautas, ¿cierto?, del nuevo urbanismo contemporáneo están dictados en gran parte por fuera de esta, pues, de esta situación que nos incumbe, ¿cierto?, a un sector no menor como Latinoamérica. Algunos entonces desafíos que quiero resaltar a partir de esta casuística que hemos hablado. Entonces, claro, la dispersión periférica a causa de la pobreza y el desplazamiento por la violencia. Ya dijimos un 21%, no hablamos, fue del desempleo, un 21% habita en la ciudad informal. Bueno, eso lo estábamos viendo, ya que no me había quedado atrás. Actividades precarias de subsistencia, eso ya lo habíamos hablado en el espacio público, 48% en actividades del rebusque, que salen a la calle a hacerlo. Espacio público marcado por el miedo, la desconfianza y la estigmatización, violencia por la disputa y control de los entornos urbanos, por organizaciones criminales. Y entonces aquí volvemos, los gobiernos latinoamericanos se enfrentan a la dificultad de compatibilizar esta agenda puntual con la agenda global. Vemos entonces, ante lo anterior, me interesó estudiar el caso, y aquí ya llegamos a lo que presentabas, el caso de cuatro casos poderosos, especialmente por, uno, continuidad en el tiempo. Tenemos cuatro proyectos, cuatro grandes tipos de actuaciones urbanas que su continuidad en el tiempo les ha permitido convertirse primero en una política pública, que, como tú lo decías, también trasciende más allá de un gobierno de derecha o de izquierda, mantiene una continuidad. Segundo, porque han sido multiescalares, multidimensionales, porque atienden temas físico-espaciales, pero también a su vez temas de programa, de capacitaciones, asuntos pedagógicos, porque tienen... Ay, voy a salir. ¿Soy yo al hundir algo? Ah, vale. Bueno, y volviendo entonces con la enunciación de estos cuatro programas, entonces vale la pena, y algunos autores lo han nombrado y yo me afilio a esos autores, cuando lo llaman el nuevo urbanismo regenerativo, ¿cierto?, de Latinoamérica. Un urbanismo regenerativo top-down, porque es institucional, ¿cierto?, viene de actuaciones del Estado, no es de base especialmente, es desde el Estado de arriba hacia abajo, necesario, porque aquí también es algo que ahorita que voy a anunciar, necesario para generar estructura urbana. Si bien es fundamental la apropiación, la pertenencia, porque es lo que más genera sostenibilidad a lo largo del tiempo, ¿cierto?, por parte de las comunidades, cuando tenemos territorios donde casi una tercera parte o una cuarta parte, bueno, irme más allá, una cuarta parte hace parte de la ciudad informal, la única manera de generar estructura urbana son por actuaciones institucionales. Eso no es posible de generar estructuración por acciones de base, ¿cierto? La morfología urbana, el espacio público, los equipamientos planificados, técnicos, con tecnología disponible, es necesario que sea el Estado quien lidere estas intervenciones. Ya luego, simultáneamente, vendrán las comunidades de base a generar apropiación, pertenencia, resignificación y activación. Aquí quería llegar. Entonces tenemos estos cuatro casos: Favela Bairro, en Río de Janeiro. Tenemos, este es puntual de Río de Janeiro, con la atención a 169 favelas, empieza en el 93 y se extiende hasta el 2008. Totalmente actúa en la ciudad informal. Tenemos Quiero mi barrio en Chile, que actúa en la ciudad formal e informal. Aquí hay una cambio, ¿cierto?, en cuáles son los agentes que van a recibir estas actuaciones. Tenemos Hábitat en México, actúa también en la ciudad formal e informal.
Y tenemos los proyectos urbanos integrales, que fueron bastante famosos y todavía pues continúan como actuación y política pública, que son los PUI en Medellín, Colombia, que se inician bajo la marca del urbanismo social, una administración pues con la que tuve la fortuna de trabajar, de Sergio Fajardo, que inicia en el 2004 y también se mantienen hasta hoy como política pública una continuidad de esos proyectos urbanos y que es también, al igual que en el caso de Río de Janeiro, actúa 100% en la ciudad irregular. Con unas zonas de intervención, pues ya vemos Brasil 169 favelas, en Chile, aquí ya estamos hablando, tenemos 2 de país, Chile y México, y 2 de ciudad, Medellín y Río de Janeiro, en Chile con 610 barrios, en México 1.400 barrios, y en Medellín hablamos de 163 barrios, de los 275 de la ciudad. Estos son datos al 2024, cuando pues abordé este tema específico. Entonces, espérense que acá se me fue el pastel. 5 minutos, perfecto. Vengo acá. Entonces, están ejecutadas, como lo decíamos, especialmente en la ciudad informal, iniciativa y lideradas por el Estado, actuaciones continuas por más de 3 décadas, incorporadas como política pública, crean una ruta de acciones locales en el marco de una agenda global, bien importante esto, hay multidimensionalidad, multiescalaridad y multiinstitucionalidad, y se desarrolla entonces el gran valor, una herramienta metodológica de alto valor instrumental, ¿cierto?, para la región. Claro, cualquier replicabilidad, siempre con una perspectiva situada y acotada al caso específico. En los 4 casos fueron motivadas por la precariedad de la infraestructura urbana, por la pobreza y la vulnerabilidad social y por la criminalidad. Las actuaciones focales entonces tuvieron que ver con introducir estructura urbana en la ciudad informal, con consolidar equipamientos y servicios básicos comunitarios, con regular la propiedad de tierras, con la recuperación y creación de espacio público y con una planificación territorial participativa. Estamos viendo diferentes imágenes y unas pequeñas frases donde quiero señalar específicamente lo que invito a que vean en cada imagen. En la estructura urbana, entonces logran, bueno, todos estos hechos que ya hemos dicho. En lo social, logran una regulación de la tenencia de la vivienda, especialmente para el caso de Brasil. Se repara la confianza de la administración pública y la solidaridad entre vecinos. Se devuelve una confianza en la vida comunitaria, en estas zonas de informalidad que están gran marcadas por la violencia. Recuerden que la criminalidad fue una de sus motivaciones. Se crean nuevos y mejores hábitos asociados al uso del espacio público y se construye una identidad compartida alrededor de demandas comunes, que es lo que llamamos allí la solidaridad vecinal. En la economía, una mayor valorización de las viviendas, oportunidad de emprendimientos alrededor del espacio público y generación de miles de empleos, especialmente en el caso de Medellín, durante la construcción de las obras. En seguridad, hay una transformación de la percepción de seguridad e incidencias en la disminución de la criminalidad en los primeros años de implementación. Luego, las organizaciones se rearman y se reconfiguran. Aparecen entonces, ahora ya vamos, después de esto, entonces, ¿cuáles son esos dilemas, esos desafíos que se mantienen? Entonces, uno, claro, las actuaciones son innegables su pertinencia, pero a pesar del enfoque multidimensional, son insuficientes para atender el desajuste social. No son una herramienta tampoco suficiente para combatir la delincuencia organizada y la armada. En torno a la pobreza, los impactos muestran bajos aportes para superarla. La solidaridad vecinal coexiste con las fronteras invisibles por la disputa del territorio. Hay dificultades en el mantenimiento de las obras y de la preservación de los acuerdos, y se mantiene el reto de los gobiernos por controlar el crecimiento en la ciudad informal, o sea, sigue manteniéndose. Son actuaciones puntuales, muy importantes, de gran escala, pero el problema sigue creciendo. Entonces, tengo muy poco tiempo ya. Vale. Entonces, subyace una crítica importante entre actores académicos y organizaciones civiles. ¿Por qué? Porque se plantea que todo esto, en el caso de Medellín, ha sido una estrategia para la inyección de una rentabilidad inmobiliaria. Entonces, ante esto es importante, y hay una invitación, pues, desde mi perspectiva y la de otros colegas, en la necesidad de salir de esta dicotomía excluyente entre la reparación del desajuste social y la proyección de las ciudades en la escena internacional. Ambas son necesarias, ¿cierto? Estar en el mercado de la competitividad y marketing de ciudades,
pero a la vez también atender ese desajuste social. No es fácil la paradoja, realmente. Es necesario esclarecer los alcances y las limitaciones de las intervenciones. Estas intervenciones interterritoriales son insuficientes, claro, para un desajuste social que tiene que ver ya con una agenda internacional y políticas a nivel global. Y es necesario también no concebir las intervenciones como soluciones cerradas y definitivas. Entonces, alguna de las perspectivas que tenemos en nuestra región es la identidad territorial. Aquí entonces muestro algunos de nuestros arquetipos, ¿cierto? Con el manejo del paisaje, con el manejo de los recintos, con el manejo de los ritos como parte de esa representatividad en el mestizaje. Y me interesa mucho, ya para terminar, ver los urbanismos, esa complementariedad, como les decía, entre urbanismos top-down, que son los que vienen de arriba hacia abajo y generan estructura urbana, morfología, equipamientos permanentes, seguros, tecnología disponible y presupuesto disponible, y la apropiación y activación a través de las apropiaciones tácticas, temporales, efímeras, de base, donde hay transferencia de conocimiento, donde hay activaciones del espacio público a través del arte, donde se promueven nuevas estéticas, donde se entrenan los acuerdos entre comunidades a partir de una autogestión de la diferencia, del conflicto. Y por último, quería entonces señalar que la importancia de esta complementariedad entre estas actuaciones de base y las actuaciones institucionales top-down serían una salida para garantizar esa sostenibilidad en el tiempo de este urbanismo regenerativo que garantice entonces pertenencia, apropiación y, como lo decían a los compañeros en las primeras mesas, el compañero Javier Vera, es la apropiación del espacio público lo que va a disminuir esa inseguridad y ese debate por las bandas y las estructuras, ilegales en nuestro territorio. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a nuestros compañeros online. María Agustina, no sé si estás preparada desde Buenos Aires. Hola, buen día desde acá. Sí, estoy. ¿Comparto directamente? Sí. A ver. Muy bien, te oímos y te vemos bien. Perfecto. ¿Ahí ven la presentación? Sí. Perfecto. Bien. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por organizar esta conferencia y por invitarnos a presentar. Bueno, estoy presentando en nombre también de mi colega, Javier Frías, que no se pudo conectar hoy, y vamos a presentar los resultados de nuestro artículo basado en 2 casos de zonas o áreas metropolitanas de Argentina, que son Mendoza y Buenos Aires. El artículo se titula Expansivas, dispersas y mercantilizadas, los nuevos patrones de crecimiento de las áreas metropolitanas de Mendoza y Buenos Aires en Argentina, que intentamos analizar desde una perspectiva comparada. Este trabajo que elaboramos en conjunto se propone entonces indagar en la fisionomía de las ciudades argentinas contemporáneas, tomando como referencia 2 realidades que, aunque difieren en escala, como vamos a ver más adelante, comparten lógicas de producción de suelo que están reconfigurando profundamente nuestras formas de habitar el territorio o el espacio social. Bien, el punto de partida de este estudio es algo que podríamos llamar una vacancia diagnóstica. Tradicionalmente los estudios urbanos en Argentina han estado muy centrados en la región metropolitana de Buenos Aires, dejando en segundo plano a las ciudades intermedias. Y a pesar de que en la actualidad hay una gran producción de estudios sobre ciudades intermedias en Argentina, son escasos los trabajos comparados. Entonces, en este marco, nos preguntamos qué procesos comunes y qué singularidades existen en los modos de expansión de estas metrópolis, y estamos tratando constantemente de insertar esta pregunta y este debate en la perspectiva de los estudios latinoamericanos. El problema central que detectamos en este trabajo es la transición de un modelo de ciudad compacta hacia un modelo de ciudades territorialmente dispersas y fragmentadas, y esto va muy en línea con lo que estaban comentando recientemente algunas colegas. Esta transformación entonces no es nada más física, sino que responde a lógicas de mercado que acentúan las fronteras materiales y simbólicas en la vida metropolitana, generando lo que algunos autores denominan una ciudad confusa.
Nos interesa entender cómo dialogan estos hallazgos con las manifestaciones de la desigualdad urbana y de qué forma está resultando, y qué forma de ciudad está resultando de esta reestructuración periférica. Bien. Entonces, acá como acabo de comentarles, estos son los interrogantes que nos propusimos responder en el trabajo. Y como metodología, nosotros trabajamos para sostener la comparabilidad con una serie de bases de datos que estuvieran disponibles a nivel nacional, pero después también que fueran más o menos comparables para cada uno de los casos, porque como bien decían en presentaciones recientes, como pasa en muchas ciudades latinoamericanas, si bien hay acceso a bases y fuentes nacionales, los códigos urbanos y ciertas formas de administración territorial terminan estando a cargo de los poderes municipales. Entonces trabajamos con datos de los censos nacionales de población para observar la variación demográfica y el peso relativo de cada municipio en el crecimiento metropolitano de la expansión. Complementamos esto con registros específicos, el Censo Provincial de Urbanizaciones Cerradas, para comparar un poco lo que pasa con respecto al mercado formal de élites, o las clases de los sectores privilegiados, y el Registro Nacional de Barrios Populares para identificar la localización de lo que sean villas y asentamientos urbanos. Si bien el registro de barrios populares tiene un alcance nacional, el de las urbanizaciones cerradas, que es un fenómeno importante en la nueva expansión metropolitana latinoamericana, no tiene un registro nacional. Sin embargo, cada provincia en Argentina lleva un registro, que esto tiene un problema que es con la contabilidad, o sea, cómo se contabilizan estas urbanizaciones cerradas, pero bueno, lo tomamos igual para dar cuenta de alguna manera de la tendencia. Entonces, este cruce de datos nos permitió mapear no solamente dónde está creciendo la ciudad, sino bajo qué lógicas de propiedad y acceso se está produciendo esta expansión. Algo acerca de los casos con los que trabajamos, porque como recién decía, son dos casos con escalas muy diversas. El área metropolitana de Mendoza es una ciudad intermedia de Argentina, es la cuarta en su tamaño, tiene 1.200.000 habitantes. La expansión se está llevando adelante sobre todo hacia el eje sureste, sobre el suelo agroindustrial vitivinícola, que hoy en día está en desuso por los cambios en los usos del suelo. La tipología de privatización que se está llevando a cabo en este espacio tiene que ver con barrios privados y loteos extensos en zonas de irrigación y piedemonte. Hay una cuestión ambiental central en el caso de Mendoza. Y por otro lado, la expresión de la informalidad, que tiene una forma de ocupación dispersa, fuertemente ligada a una topografía extrema en zonas de menor irrigación de agua, como es la zona del piedemonte. La región metropolitana de Buenos Aires, en cambio, podemos definirla como una megalópolis en la escala nacional, tiene 1.6 millones de habitantes, esto representa casi un tercio de la población nacional. La expansión mayoritariamente en la actualidad se está dando hacia el eje noroeste, sobre los antiguos corredores viales y donde por ahí antiguamente se encontraban las casas de fin de semana o zonas de chacras de explotación industrial intensiva. La tipología de esta privatización del espacio que vemos está más vinculada con los mega countries o las mega urbanizaciones cerradas, como puede ser el caso de Nordelta y Ciudades Pueblo, con centralidades de consumo. Y los asentamientos de origen popular son masivos e intersticiales y también altamente reticulares, siguiendo esta lógica de la expansión de las ciudades argentinas. Bien, yendo hacia los resultados, para no extenderme demasiado, encontramos que estamos ante un modelo de urbanización que es de baja densidad, pero de alta fragmentación. En Mendoza, el 87% de la expansión reciente fue para uso residencial, impulsada por la crisis de la industria vitivinícola, que dejó suelo agrícola a bajo precio, ideal para la inversión inmobiliaria. En Buenos Aires, el crecimiento se ha dado de forma reticular, muy vinculado a la expansión de las autopistas y las obras de vialidad,
que permiten vivir lejos, pero trabajar en el centro metropolitano. Y acá aparece el actor principal de esta metamorfosis, que son las urbanizaciones cerradas. En Mendoza estas representan el 28% del área expandida entre 2006 y 2016 y contabilizamos más de 450 barrios cerrados. En la región metropolitana de Buenos Aires, este fenómeno es más masivo, representando el 46% de la expansión urbana en el mismo periodo. Pero este crecimiento tiene una doble cara, porque el mercado inmobiliario formal, que podemos considerar exclusivo o de lujo, convive a veces, pared de por medio, con la lógica de la necesidad. En la región metropolitana de Buenos Aires existen más de 1.400 barrios populares donde vive 500.000 de familias. En Mendoza, si bien la escala es menor, identificamos 131 barrios populares y la mayoría de estos están formados después de 1990, o sea, coinciden con el fenómeno de las urbanizaciones cerradas, y están localizados en bordes ambientalmente frágiles, como lo que mencionaba recién del piedemonte de los Andes. El resultado de estos procesos tienen que ver con una heterogeneidad de la exclusión, en donde sectores de alta renta y sectores populares terminan compartiendo la misma periferia, separados por muros y dispositivos de seguridad. Como conclusiones de esta investigación, podemos decir que la forma en la que están creciendo nuestras metrópolis ha cambiado de lógica. Si históricamente las ciudades se expandían como manchas de aceite, es muy común que la bibliografía use esta metáfora para describir cómo se iban expandiendo desde un centro hacia las periferias, como en anillos o en coronas, densificándose desde el centro. Perdón. Hoy lo están haciendo como nosotros usamos proponemos la metáfora de una mancha de humedad, ¿no? Donde se van densificando reticularmente los bordes en función de los accesos viales y no tanto de la densificación del centro hacia afuera. Este proceso, encontramos, es hijo de un Estado que se ha retraído y que ha permitido que la racionalidad mercantil y especulativa coordine la producción de la ciudad. La consecuencia es una ciudad dualizada, donde el automóvil privado es el único garante de la movilidad y donde el espacio público, como lugar de encuentro entre diferentes, está en franco repliegue frente a una privatización creciente de la vida cotidiana. Después de terminar el trabajo, nosotros planteamos algunos interrogantes, buscando no cerrar este debate, sino abrir nuevas preguntas para la política urbana y para la sociología en general. Estas preguntas que nos planteamos tienen que ver con, por ejemplo, qué efectos tienen estos muros materiales y simbólicos que emergen en estas nuevas periferias metropolitanas en las relaciones sociales cotidianas, en qué medida la proximidad física sin integración está acentuando nuevas formas de jerarquía social, y finalmente, ¿qué soportes territoriales estamos construyendo para las futuras generaciones si la ciudad sigue siendo un objeto de consumo y no un derecho? Muchas gracias. Muchas gracias, Agustina. Damos la palabra a los compañeros de Bogotá, a Jensi Contreras y César Ruiz. Buenas tardes para todos y para todas. Gracias nuevamente por la invitación. Nuestro artículo publicado en la revista y que hoy queremos compartir con ustedes, parte de los resultados, se denomina Dinámica y Valor Inmobiliario en la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca, entre el año 2000 y 2022. Nosotros somos investigadores de la Universidad Nacional, el profesor César Augusto Ruiz y yo, Jensi Contreras Ortiz. Vale, nuestra investigación parte de... ¿Puedes poner en modo pantalla completa la presentación? Sí. César, tú puedes... Bien, si no es igual, la vemos, ¿eh? Un poco más pequeña, pero la vemos. Perdona, sigue, no te interrumpo. No, está bien. Si César puede, si no... Listo, gracias César. Les decía entonces que nuestra investigación parte de un contexto que ya ha sido planteado aquí con el grupo de investigadores que me antecedieron y que básicamente
evidencia los importantes procesos de transformación en morfología, las dinámicas de crecimiento y expansión y usos en nuestras ciudades en América Latina y en general el proceso de urbanización del mundo en el siglo pasado y que a inicios de este siglo nos muestra unas consecuencias importantes en una transformación del mercado inmobiliario del suelo y de las mercancías inmobiliarias con modificaciones en las vocaciones y usos, la alteración en el valor de la tierra por las expectativas que se generan en términos de las rentas que genera y los limitados mecanismos de los pobladores de bajos ingresos para el acceso a bienes y servicios públicos. En el marco de este contexto, el papel del Estado ha implicado en algunos países, particularmente en el nuestro, unos instrumentos muy importantes, formales, desde la norma para intervenir ese mercado del suelo, los usos y la generación de instrumentos de gestión y financiación del desarrollo urbano, que para nosotros era clave preguntarnos tanto por el impacto de ese mercado inmobiliario como de la respuesta a través de los instrumentos que tenemos en el país. Y entonces nos preguntábamos cómo ese mercado inmobiliario se expresaba en nuestra región metropolitana y cómo venía modificando el valor inmobiliario en los municipios. Y a través de un análisis longitudinal intentamos evidenciar esa transformación intensiva del suelo urbano y rural, ya no solo urbano, sí, y también la asignación de mayores valores de suelo y cómo esto estaba generando un aumento de rentas urbanas, pero una desigual apropiación colectiva de esos mayores valores a través de uno de los instrumentos más importantes que tenemos en el país para capturar esas plusvalías urbanas, que es el impuesto predial. La región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, pues digamos que tiene dos aspectos, uno formal, otro más de relaciones funcionales. Es Bogotá, en este caso nosotros tomamos los 25 municipios circunvecinos a Bogotá y a partir de los cuales se pueden ver unos impactos muy importantes de relaciones funcionales con la ciudad capital. Y entonces a partir de este análisis partimos de identificar esas características de la dinámica inmobiliaria y la particular dinámica que tiene el suelo urbano y el papel que tienen los municipios y particularmente los gobiernos locales en orientar esa lógica de los diferentes actores y los instrumentos de los que disponemos a través del papel del Estado en la regulación de los usos del suelo, particularmente del Estado local. ¿De dónde partimos teórica y conceptualmente? Pues de pensar el suelo como una mercancía singular y el papel que tiene en la dinámica inmobiliaria. A partir de esas características que lo definen, toda la condición de irreproductibilidad, la inmovilidad espacial de acuerdo con la localización que tiene, la expresión de escasez relativa que se evidencia en todo el territorio metropolitano y cómo se forma el valor del suelo urbano asociado no por el valor que tiene en sí mismo, sino esos factores externos que inciden en la valoración de ese suelo y en el precio que se le asigna, que es producto de una demanda derivada, la valoración social que se le da y el tirón que ejerce la demanda en términos de morales. Y un mercado inmobiliario que se caracteriza por muchos agentes, por alta competencia y un mercado inmobiliario bajo una lógica de búsqueda de máxima ganancia, especulación, generación de rentas del suelo urbano y un Estado intentando capturar plusvalías en beneficio de la colectividad. Para ello, entonces, tomamos la región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca. Particularmente hicimos un análisis de los 4 anillos que rodean los municipios que tienen relaciones funcionales con Bogotá y a partir de bases catastrales oficiales analizamos los procesos de subdivisión formal y de dinámica inmobiliaria entendida como el crecimiento urbano, el licenciamiento y la consolidación de construcción y el valor del puntaje catastral que se asignaban a esas construcciones para estimar el impacto que se ha dado de esos crecimientos territoriales en el valor del suelo y de las construcciones y así poder entender la dinámica de valor inmobiliario frente al recaudo del impuesto predial y los ingresos municipales. ¿Qué encontramos nosotros en esta realidad?
y es que en efecto evidenciamos un proceso de crecimiento poblacional importante desde el siglo pasado, pero lo que identificamos es ahora en cada uno de los anillos, por supuesto, desplazándose a medida que se cambia de anillo, de importantes incrementos poblacionales, pero unos incrementos de áreas dispuestas o habilitadas para desarrollos urbanos mucho más altos que incluso el crecimiento poblacional. Casi que todos los municipios tuvieron incrementos en área urbana, pero también muchos de ellos crecieron en área en incrementos superiores al incremento de la población. Esto nos muestra un fenómeno muy importante de transformación de áreas dispuestas y habilitadas para usos urbanos frente a la población que está creciendo a menor ritmo. Al mismo tiempo, identificamos unos procesos de subdivisión predial y urbana y unos intensivos licenciamientos que muestran importantes procesos de subdivisión predial, ya no solo urbana, algo mencionaba mi colega en la ponencia anterior, ya no es solo el crecimiento urbano, sino un crecimiento fragmentado, disperso e incluso de densidades muy parecidas a las urbanas en el suelo rural, que está llevando a cambio de vocaciones y usos de lo agrícola y lo ambiental, incluso presionando territorios con alta vocación ambiental y generando altas densidades urbanas y rurales con proyectos de vivienda masiva en los municipios circunvecinos en función de la demanda de Bogotá y un papel muy importante de la vivienda campestre. Identificamos también a partir del licenciamiento más de casi 34 millones de metros cuadrados licenciados, donde el 73% es de uso residencial. Se orienta en una versión de ocupación, sobre todo monofuncional, asociada a la vivienda masiva, social en las periferias de los municipios, reproduciendo el patrón de segregación de Bogotá también a su región metropolitana. César, tienes el micrófono apagado. Ya, ahora sí, creo, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Entonces voy a retornar a la presentación. El punto, mientras aquí se pone en modo presentación, creo que ya se está viendo. Ya no lo mencionaba Jensi, mi colega en la universidad. Nosotros tomamos como referencia una metodología que utiliza el gestor catastral del país, de Colombia, que se llama el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que se basa en distintas metodologías. Esta en particular utiliza, o al menos en el periodo de análisis que trabajamos, utiliza 6 rangos en los cuales se califica la calidad de las construcciones de los predios. Y yo creo que ha sido una metodología muy útil y para efectos de esta investigación lo ha sido porque Colombia ha tenido un proceso de transformación en la gestión catastral, más o menos en los últimos 6, 7 años, y una de las dificultades que hay allí es la disponibilidad hoy de información. Cuando realizamos esta investigación, la disponibilidad de información económica, es decir, de los avalúos catastrales con los que deben disponer para precisamente, entre otras, gravar el impuesto predial, era insuficiente o no estaba totalmente disponible. Por lo tanto, acudimos a esta referencia que nos parece que es una buena aproximación del valor económico y que además tiene una virtud que nos permitió comparar en el tiempo de una manera, utilizando una misma metodología, precisamente el cambio en la calidad de las construcciones de los predios. Esto lo logramos además para los 25 municipios metropolitanos que estuvimos analizando en el caso de esta investigación. Y a su vez, esta precisión, utilizamos un método econométrico comúnmente llamado diferencias en diferencias, que lo que busca, para quienes lo conocen, es evaluar cuándo un grupo de individuos o de una población es sujeta a un tratamiento y se compara con aquellas que no es sujeta a ese tratamiento. Se usa muchísimo en salud pública y en otro tipo de medidas. Entonces nosotros lo que adoptamos fue cuáles de los predios construidos, en este caso urbanamente, que era la información más creíble y más confiable, habían tenido un cambio de norma tanto en el uso del suelo
como en la posibilidad de crecer su área construida, que son típicamente cambios normativos asociados a los planes de ordenamiento territorial, que es nuestro instrumento principal. Y se le llama diferencias en diferencias porque básicamente no es medir simplemente el cambio, sino es el cambio relativo de aquellos que tuvieron tratamiento, en este caso, que tuvieron cambio en la norma, versus los que no tuvieron. Y la diferencia, de la diferencia es la que nos permite efectivamente hallar el cambio, el impacto que tiene. En este caso, la hipótesis central en esta parte de la investigación es si los planes de ordenamiento territorial y las normas estaban generando un impacto en el valor predial de estos inmuebles. Los resultados los plasmamos de esta manera, pues de dos maneras. Esta típica gráfica de cajas y bigotes o box plot que se suele llamar en inglés, lo que nos muestra es el conjunto de los 25 municipios y su distribución de todos los predios urbanos que logramos recoger. Esta gráfica corresponde al año 2000 y esta línea roja se corresponde con el puntaje 50, que es pues es un puntaje medio en términos de lo que es la calidad inmobiliaria. Y si vemos, efectivamente en el año 2000, que estaba comenzando esta ola de desarrollo de planes de ordenamiento territorial. En Colombia la hemos llamado la primera generación de los planes de ordenamiento territorial, como ya nos lo mencionaba la colega Claudia Costa. Hubo otros instrumentos en el siglo pasado, pero en el siglo XX arrancamos con estos instrumentos y vemos cómo ya en el año 2012 varios municipios habían crecido utilizando este puntaje, su valor inmobiliario, y ya al 2020, que fue nuestro año de cierre, pues vemos que hay un número muy importante de crecimiento del valor inmobiliario, lo que nos permite, pues un poco explicando brevemente cómo es que funcionan estas gráficas. Cada cajita nos mide en la parte inferior, en la más izquierda, el primer cuartil, la último extremo de la caja nos mide el tercer cuartil, la mitad nos mide la mediana y las franjas negras nos está midiendo la media, y estos valores son los típicos conocidos outliers. Pero lo que uno puede realmente concluir de este ejercicio, que fue un trabajo, digamos, cuantitativo muy importante, es que sí ha habido un incremento sustancial del valor inmobiliario y de la calidad inmobiliaria de muchos de los predios. Por supuesto, se mantienen también, por supuesto, a unos outliers de baja calidad, porque pues esto también denota la diferenciación y la calidad urbanística que cada uno de los municipios va teniendo. Con esto, a su vez, logramos medir el cambio porcentual de la media. Esto lo hicimos entre el año 2000 y 2012 y entre el 2012 y 2020. Y lo que encontramos es que por decirlo así, en todos los municipios de análisis, que es esta expansión urbana que ha tenido Bogotá, estos son municipios cuya jurisdicción es distinta a la de Bogotá, pero que digamos que conformarían esta región metropolitana, han aumentado su valor. Algunos lo hicieron con más intensidad entre el año 2000 y 2012, y otros lo hicieron con más intensidad entre el año 2012 y 2020, teniendo mucho la referencia de los anillos y también mucho a veces esos vasos comunicantes que genera el sistema viario, que permite precisamente generar estos cambios de valor. Pero cuando uno ya analiza el cambio del ingreso predial, el impuesto predial, por supuesto que es un instrumento de fiscalía fundamental de los municipios, en muchos casos el más importante, genera ingresos a los municipios, y esos ingresos, como vemos, ya no se notan en la misma proporción. De hecho, encontramos un número no despreciable de municipios que han tenido una baja. Aquí lo medimos, el predial per cápita, es decir, por cantidad de población, o el predial por el número de predios urbanos, que fue el análisis que hicimos. Y lo que uno ya nota entonces es que efectivamente ese valor adicional generado durante el periodo de 20 años no necesariamente se ha visto reflejado en la eficiencia del recaudo predial, que era una de las hipótesis de la investigación, y que solamente con algunas excepciones de municipios que han sido, digamos, los más dinámicos, como en este caso se llama Chía, o en este caso Tocancipá, que ha tenido un importante desarrollo de relocalización industrial, pues encuentra un grado relativamente de eficiencia, pero también uno encuentra un grado importante de ineficiencia. Y finalmente, ya con que ya explicaba el impacto
que ha generado los cambios de la norma urbanística derivada de los planes de ordenamiento territorial, construimos este gráfico. Lo que uno esperaría es que este cuadrante, este superior derecho, es el que debería tener la lógica si efectivamente la eficiencia fiscal en términos de recaudo del impuesto predial se correspondiese efectivamente con esa ganancia de valor predial que fue la que nos denota el eje vertical. Y lo que encontramos nuevamente son estos tres municipios que ya no los mostraba la gráfica anterior, pero uno encuentra aquí una serie de municipios, estos dos con un altísimo desarrollo de vivienda campestre suburbana, que en realidad es como es un desarrollo urbano un poco disfrazado de ruralidad o de suburbanización, pero que genera realmente unas densidades importantes y que por supuesto no se corresponde con un alto recaudo predial. Madrid Cundinamarca es un municipio que ha tenido una importantísima desarrollo inmobiliario y que vemos que efectivamente se ve reflejado en el impacto del valor económico, del valor del puntaje de la calidad catastral, pero que no se ve reflejado en la calidad del recaudo predial. Encontramos otros municipios un poco más relacionados en esa ineficiencia, y quizás también otro que es muy cercano hace parte del primer anillo, que es el municipio de Mosquera, que además es muy preocupante porque no solamente tiene un valor inmobiliario bajo, lo cual probablemente también se deriva a unos rezagos en lo que aquí llamamos la actualización catastral, sino también se ve reflejado claramente en la ineficiencia municipal. 4 grandes conclusiones, creo que van perfectamente en la línea que nos presentaba Eduardo de Santiago, y es que este proceso de expansión, que si bien los anillos nos sirven como referencia, como nos presentaba nuestra colega de Buenos Aires, Agustina, también es, digamos, no es solamente esta mancha de aceite, sino es una expansión un poco más, digamos, relativa y que no se va solamente de manera homogénea. Sin duda que nos está denotando una realidad metropolitana preocupante, porque si bien Bogotá tiene unos instrumentos más creíbles como núcleo metropolitano, lo que está sucediendo en ese proceso de expansión, pues nos está mostrando unos procesos no solamente ineficientes desde el punto de vista predial, sino que además nos está mostrando unos problemas ambientales y de sostenibilidad territorial muy importantes, porque esto significa un proceso de predación del uso de la tierra, una tierra que además es altamente fértil desde el punto de vista agropecuario. Y a su vez, pues lo que nos está planteando es unos desafíos en la planificación territorial que no hemos logrado en realidad resolver desde el punto de vista de gobernanza y desde el punto de vista institucional. Tenemos unos retos muy grandes y no son solamente normativos, es en realidad construir un diálogo de cómo es que nos imaginamos y realmente quisiéramos que este proceso expansivo, que es, o por lo menos de crecimiento importante que se ha dado, pueda ser realmente mucho más, no solamente sostenible ambientalmente, sino en este caso, que realmente alimente las finanzas, la fiscalidad de los municipios, porque lo que se están generando son unos déficits en la capacidad de financiamiento de este crecimiento en los municipios, con un relativo bajo recaudo, o en algunos casos un importante bajo recaudo. Y finalmente, pues lo que nos pone es en una discusión muy importante, que es muy viva en el caso de Bogotá y la región metropolitana, pero que sigue teniendo unos sesgos muy importantes y unos actores muy incidentes, especialmente asociados al mercado inmobiliario, que sin duda no necesariamente van en la línea de garantizar o por lo menos pensar esta sostenibilidad territorial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, sin duda han salido temas muy interesantes en todas las presentaciones que darían lugar a un debate. Vamos muy mal de tiempo y no va a haber tiempo, lamentablemente, para hacer preguntas. Simplemente voy a dar la palabra a nuestra subdirectora de Políticas Urbanas, Sonia Hernández Partal, para el cierre de la jornada.
Pues buenas tardes a todos de nuevo. Muchísimas gracias por seguir aquí. Está claro que ha sido interesante y efectivamente da pie a muchas preguntas y a muchas necesidades de intervenciones, pero me gustaría, y a modo de clausura y sin alargarme demasiado porque las horas no son buenas para esto, hacer una especie de resumen de lo que se ha visto aquí durante el día. Empezamos a primera hora de la mano de ONU Habitat hablando de la colaboración en torno a proyectos, a productos de alguna manera que se habían impulsado desde el Ministerio, como es el catálogo de buenas prácticas con América Latina, con ese afán de intercambiar conocimiento y intercambiar experiencias. Pasamos después a una mesa interesantísima sobre legislación y sobre planeamiento en el que nos podíamos sentir totalmente identificados desde España con qué problemas se están teniendo allí y en el que nos darían ganas de decirles cuidado que por aquí ya hemos pasado, nosotros por aquí no vayáis que puede ser un problema. Pero es que hemos terminado con una mesa que desde la política de vivienda, pasando por la regeneración urbana, nos lleva hasta una realidad en la que estamos trabajando en este preciso momento, que son las áreas metropolitanas y esa, decía el compañero, esa necesidad de gastar más suelo, ¿no? De alguna manera de ese desarrollismo, de seguir utilizando un suelo que según el objetivo estratégico 1 de la agenda urbana está pensado precisamente como un recurso natural escaso que hay que mantener y que hay que conservar. En todo ese planteamiento, como digo, terminamos en algo que está siendo un objetivo prioritario para la subdirección en este momento, que es la elaboración de la agenda metropolitana, precisamente en áreas de esa herramienta de gobernanza de la que se estaba hablando y que se caracteriza fundamentalmente por tener la misma metodología que la agenda urbana y sobre todo por ser una herramienta que da voz desde el municipio, desde abajo hacia lo alto, para que sean los municipios los que identifiquen con quién quieren participar en esta colaboración metropolitana, que es una realidad física que existe. Y eso cuando en España en realidad solo hay un área metropolitana institucionalizada como tal y todo lo demás son realidades físicas a las que hay que dar una respuesta y que no siempre es fácil porque entramos en un tema de competencias que siempre tiene sus propias complicaciones. No me alargo más, creo que se ha conseguido con el objetivo de esta jornada lo que se pretendía, poner en común muchos retos, muchos problemas, pero también muchas oportunidades de seguir trabajando juntos, de intercambiar este conocimiento, de aprender, como decía el secretario de Estado esta mañana, mutuamente de lo que estamos haciendo y ojalá que sea el principio de algo que tenga más continuidad en el tiempo y que nos pueda poner en relación en muchos otros contextos. Gracias a los participantes, a los que habéis venido desde fuera, a todos los que estabais aquí. Gracias, por supuesto, al Grupo de Lima. Espero que les haya parecido interesante y que puedan disfrutar ahora de la ciudad, ahora sí, después de este día tan intenso. Y permítanme un último agradecimiento al equipo. Nos contaba esta mañana en la recepción del Grupo de Lima, nos decían, ¿cómo es posible que desde la subdirección se puedan hacer tantas cosas con tan poca gente? Pues aquí estamos, tenemos arquitectos informáticos y Marcos, que no era fácil organizar todo esto online, que lo han hecho maravillosamente bien. Por supuesto, Eduardo, que ha coordinado todo esto de la mano del resto de compañeros, Isa, María, Nélida, Lorena, que nos han echado una mano esta mañana, Lara, Elena, bueno, todos los compañeros que tanto los que están aquí como los que están arriba, porque no podemos bajar todos, han hecho un trabajo estupendo, como siempre, porque eso es lo mejor que tenemos en esta casa, que es un equipo fantástico. Nada más, muchísimas gracias y esperemos que volvamos a encontrarnos por aquí a disfrutar de Madrid. Sí, perdón. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Yo represento, soy el presidente del Subcomité Iberoamericano de Ciudades Históricas, del ICOMOS. Por eso, para los que no conozcan, ICOMOS es la organización no gubernamental de protección del patrimonio más importante del mundo. Entonces, hoy hemos venido aquí porque nos parecía muy interesante participar en este debate. Echamos de menos que las ciudades históricas son el núcleo de todo esto de lo que se está hablando, pero no se habla de ellas. Me acompaña la secretaria general Isabel Sardón, de Arequipa, Perú. Arequipa es una ciudad patrimonio mundial, y la expresidenta Ángela Rosas, de La Habana, otra ciudad patrimonio mundial, que representa ahí Cuba. Nada más, muchas gracias. Gracias por el aviso. O sea, y mira, pues la primera temática para continuar con ese trabajo que tenemos que hacer en común.
A primera hora, y los compañeros que han estado en el Grupo de Lima, sí que hemos hablado precisamente de la conservación del patrimonio en la recepción del Grupo de Lima, porque hemos empezado hablando de la arquitectura, de la Bienal de Arquitectura con la que tenemos con América Latina y el Caribe, pero nos apuntamos, tomamos nota precisamente para aprender de eso. Hay una política de cooperación súper importante en España en cuanto a la recuperación del patrimonio histórico en estas ciudades. Seguro que tienen de alguna manera relación con las oficinas técnicas de AECID, tanto en Cuba como en Arequipa, en general en todas las regiones de América Latina, y lo dicho, tomamos nota para poder hacer referencia en la próxima jornada. Hoy ya no da para más, o sea que lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego.